podcast lo inauguramos como el arte de criar hoy. Es para todas aquellas personas vinculadas con la crianza, ya sea padres, madres, abuelos que quieran sentir y pensar desde un lugar de aprendizaje. Hablaremos aquí de lo que nos pasa como padres. Bienvenidos al arte de criar. Bienvenido a un nuevo episodio del arte de criar. Yo soy la doctora Viviana Riego, psiquiatra de adultos con una subespecialidad en psiquiatría infanto-juvenil. Soy Marialis Barba, psicóloga clínica con especialidad en infancia y adolescencia. Bueno, hoy estamos en un episodio muy especial que es cuando criamos desde el sueño. El sueño se ocupa de la crianza de nuestros hijos, de su regulación emocional, de su aprendizaje y de su crecimiento. Es muy importante porque muchas veces nos preguntamos qué pasa con nuestros hijos, por qué les cuesta tanto ir a la cama, por qué les cuesta tanto empezar a dormir, se levantan durante la noche, después se despiertan a la mañana, amanecen de mal humor, con ojeras, incluso muchas veces más hiperactivos. Pero el sueño no es un lujo, el sueño es una necesidad biológica que influye muchísimo en la salud de nuestro cerebro y en nuestra salud emocional. Es muy importante tener en cuenta esto. Y yo como psiquiatra en mi práctica clínica me di cuenta de que el sueño abarcaba mucho más que solamente no dormir o estar cansado al día siguiente, sino que abarcaba todo lo que es la parte emocional, el cansancio, el aprendizaje, la atención. Y entonces justamente decidí también hacer una formación en sueño, porque uno no puede hablar de salud mental sin sueño. Y hoy en día, por los horarios restringidos, por las pantallas, por la vida que llevamos y por muchos mitos que hoy queremos derribar, hay un problema muy importante en el sueño, tanto infanto-juvenil, como nosotros los papás. Y para hablar de esto, tenemos un invitado muy especial, el doctor Luis Taboada Rena. Él es psiquiatra, especialista en sueño y en neurociencias. Y hoy vamos a hablar de todo, ¿verdad? De ver de qué se trata el sueño, por qué están durmiendo así los chicos, encontrar esas explicaciones y también un camino que nos lleve como papás a poder hacer que ellos duerman mejor. Bueno, un gusto estar aquí, compartir con ustedes, un gusto Viviana, un gusto Marialis, realmente contento de poder hablar de sueño desde una perspectiva de crianza, puesto que es un aliado en lo que es educación y desarrollo. El sueño es algo que lo tenemos, que es nuestro. Probablemente en un tiempo lo desaprendimos a usar y valorar, pero estamos hoy para conversar justamente de la importancia del mismo. Justamente cuando hablas de desvalorar, hubo mucho tiempo un mito que creo que causó mucho daño, que era como hay tiempo para dormir cuando la gente se muera. Más o menos, ¿verdad? Entonces te pregunto, ¿qué pasó? Venimos, sí, de tiempo atrás, una corriente fuerte de dormir es una pérdida de tiempo, ya vas a dormir cuando estés muerto, cosas así. Realmente se desaprendió, se desvalorizó el tema del sueño. Hicimos muy buen trabajo en materia de salud pública, en lo que hace a nutrición, cómo alimentarnos. Se hizo un esfuerzo importante en lo que es actividad física. Todos los días escuchamos 5K, 10K, vamos a correr por esto, por aquello. Pero en realidad, si nos concentramos en quién maneja y cuál es el eje central de todo esto, incluyendo nutrición, actividad física, crecimiento, aprendizaje, desarrollo, etc., es el sueño. En realidad cuesta un poco revertir esa corriente, cuesta introducir el sueño en lo que es educación, en lo que es políticas públicas, desde las escuelas, maestros, pasando por los padres y, ¿por qué no?, por nosotros mismos. Sí, como sabemos, los niños y los adolescentes tienen que dormir más, ¿verdad? Un adolescente promedio tiene que dormir 8 a 10 horas y sabemos que nuestros adolescentes, si duermen 5 ya es mucho. ¿Qué pasa durante el sueño que es tan importante? Durante el sueño uno tiene la idea de que es un fenómeno pasivo, un tiempo
inerte, que el cerebro se apaga cuando en realidad el cerebro se activa en muchas áreas durante el sueño, y esto está conectado a muchos aparatos y sistemas del organismo. El sueño tiene varias etapas, tiene distintos estadios, cada uno de ellos tiene una función. Está involucrado desde el sistema inmunológico, inflamatorio, todo lo que es cardio, pasando por lo que es crecimiento hormonal, hormona de crecimiento, desarrollo, reparación. Siempre solemos decir que es el taller mecánico que se activa de noche en el sueño profundo, por sobre todo el mejor analgésico, el mejor antidepresivo, el mejor regulador emocional, en realidad es el sueño. El sueño va más allá incluso, y volviendo un poco a lo que es nutrición, alimentación, el lenguaje sencillo: dormir poco a la larga genera problemas metabólicos y tendencia a la obesidad, y por qué no animarnos a decir que comer de noche o en horarios inadecuados literalmente engorda. Bien, vos sabés que te escuchaba y pensaba, bueno, la verdad que es cierto, el sueño tuvo tan mala prensa en este último tiempo. Me recuerdo a mi abuela, decía, estarás cansada, por eso estás así, ¿verdad? Pero ya después de eso el sueño dejó de tener como importancia. Recuerdo que un compañero mío vino de España en algún momento, hace cuestión de 15, 20 años, y trabaja en neurología, y me dijo, lo próximo que va a venir son los problemas de sueño. Y yo, la verdad, que fui escéptica, pero hoy le doy la razón que ya eran temas que se debían venir. Y leyéndola otra vez sobre el sueño, encontraba un dato que me pareció importante compartir contigo para que nos expliques. Leía y decía, los seres humanos son los únicos mamíferos que tienen que aprender de la rutina del sueño. El bebé, el adolescente, tiene que educarse en el sueño. A ver, ¿qué nos explicas de eso? Bueno, yo le rescato al pobre bebé, ¿verdad? O sea, el bebé y los niños menores de 5 años en realidad es la base, el cimiento para que el sueño sea una tarea un poco más fácil en la edad de adolescencia, ¿verdad? Ahí depende mucho de esas asociaciones que sean adecuadas, y no las asociaciones inadecuadas que en pediatría estudiamos que favorecen el insomnio en pacientes pediátricos, ¿verdad? Es importante que a partir de la adolescencia surgen cambios que no son precisamente, vamos a decir, cuestiones propias del adolescente las que llevan o hacen una rebeldía en relación con los horarios, etcétera, en relación al dormir, sino que hay cambios en el adolescente, en esa etapa, hormonales. Mismo la melatonina tiene una o 2 horas más arriba programada su liberación, lo que hace que el inicio del sueño sea un poco más tardío, adentrándonos en lo que es el ritmo circadiano, las fases retrasadas del sueño, iniciar el sueño un poco más tarde, pero es más manejable cuando desde antes teníamos una rutina y hábitos de sueño que favorecen que el adolescente marque esa diferencia entre lo que era antes, lo que es ahora con los cambios, y lo que es después, lo que va a venir, donde podamos los padres, el adolescente mismo, educadores, estar involucrados justamente en señalar la importancia del sueño y de mantener ese ritmo bien equilibrado. Te pregunto una consulta. ¿Cuándo nos preocupamos? ¿Cuándo empezamos a preocuparnos? ¿En qué momento nos preocupamos? Debemos prender alarma, los padres. La preocupación en relación al sueño a veces se centra en la noche y en el dormir. Y una pregunta que siempre hago en consultorio y les coloca a padres y al mismo adolescente o personas jóvenes es: separame el día por cuadrantes y en qué cuadrante tenés más energía. Y empezamos a ver. De 6 de la mañana a 12 del mediodía estoy off, doctor.
a la siesta, me arrastro, a la tarde empiezo y de 18 a 21 empiezo a activarme. Ni qué decir la activación de 21 a 0 horas. Entonces el nivel de energía está marcado en ese horario. Yo no estoy hablando de sueño, estoy hablando de nivel de energía. Y que justamente me parece muy importante también aclarar que las asociaciones que estábamos hablando significa cuando un niño que necesita para dormir en ese momento. Por eso el doctor hablaba de que algunos necesitan una mantita, otros que le mesan, ¿verdad? Entonces depende de qué asociación uno necesita para dormir, también cómo es más fácil que el niño pueda empezar a regularse y a dormir solo, ¿verdad? Pero forman parte también del sueño infantil. Y algo que nadie habla o que se habla muy poco es la importancia del sueño en la regulación emocional. Háblanos un poco de esto, Luis. Así como mencionábamos, todo lo que el sueño influye en nutrición, influye en el sistema inmunológico, en lo cognitivo, memoria, aprendizaje, también el sueño influye en lo que hace al equilibrio, la regulación emocional. Incluso mientras dormimos, todo lo que pasó en el día, imaginemos un árbol bien tupido y hay que hacer una poda y una poda selectiva de hojas. La memoria emocional es muy importante y cuando estamos hiperactivados, hiperalerta, estamos ansiosos, con algún que otro componente anticipatorio, temeroso mientras dormimos, lo que hace esta poda es dejar los contenidos justamente que sirvan de mecanismo de defensa al día siguiente para proseguir, continuar y perpetuar el estado de alerta. Es como seleccionar qué contenido me va a ser útil al día siguiente, y si dormí hiperalerta al día siguiente tengo que amanecer con herramientas que me sirvan. Y así se perpetúa, por ejemplo, un estado de ansiedad, un estado de alerta en el tiempo. Porque justamente cuando uno empieza a no dormir muchos días, este estado de alerta se extiende incluso el día que dormís. Claro. Estás con el cortisol alto, estás con la adrenalina alta y ese estado perpetúa. Y es ahí cuando fijamos estas emociones negativas. Bien, bien. Y también hablando de fijarme bien a la memoria, una vez estaba estudiando con mis hijas cuando eran chiquititas y ellas no aprendían, ya estaban cansadas. Me decían, mami, estoy cansada. Pero ya eran mellizas, yo tratando de enseñarle a las dos, estoy cansada, bueno, duerman, mañana, no, como si no aprendía ahora, voy a dormir, no sé, se resistían a dormir, querían aprender. Y le digo, no, mañana les despierto temprano y vemos qué pasa, ¿verdad? Les desperté y aprendieron. ¿Qué pasa con el sueño y la memoria y el aprendizaje? ¿Por qué se da ahí y no se pudo dar 8 horas antes de dormir? Hablábamos recién de la parte emocional, muy importante. Hay etapas del sueño que si se dan, se provoca la amortiguación del desajuste emocional, favoreciendo que al día siguiente amanezcamos estables emocionalmente. De la misma forma, la memoria, el aprendizaje, tiene relación estrictamente con el sueño y sus estadios, no solamente hoy, si duermo o no duermo, sino que también a largo plazo, si dejo de hacerlo o duermo pocas horas. Un factor protector para deterioros cognitivos mayores a largo plazo es el dormir bien, dormir profundo, que es como la limpieza de sustancias y toxinas que nos llevan de repente a enfermedades como el Alzheimer y otros. Pero yendo a tu pregunta, el dormir está estrictamente relacionado. Es como conectar el USB, descargar durante el sueño, seleccionar y guardar lo útil. O sea, el cerebro hace toda una organización de la información que recibe en el día en horario nocturno en algunos estadios de sueño. Yo siempre le digo a los adolescentes, el sueño de día no sirve, no es lo mismo que dormir de noche. La compensación tiene toda su técnica y su estrategia, pero el rendimiento cognitivo está tan ligado que hay estudios que demuestran que la privación
crónica de sueño en adolescentes es uno de los, por lo menos está dentro de los 5 factores que hacen al empeoramiento académico en adolescentes. Y cuando hablaste del cuerpo y del metabolismo, como sabemos, cuando uno no duerme engorda, pero también influyen muchísimas otras áreas del cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, es muy importante para los adolescentes que todos quieren crecer, ¿verdad? Dormir, y sobre todo me interesa mucho hablar del rendimiento deportivo, porque es algo que es como que nosotros queremos que nuestros hijos funcionen bien, que le vaya bien en el fútbol, que estén bien en el colegio y en el deporte sobre todo, pero no le damos, terminan las prácticas a veces a las 10 de la noche de un deporte, entonces no, es como que hay una contradicción entre que amanecen a las 6 de la mañana, entre el rendimiento deportivo y el sueño. El rendimiento deportivo y el sueño es otro capítulo aparte. O sea, hay especialistas que se dedican al alto rendimiento de atletas en materia de sueño específicamente, pero yendo a nuestros niños, adolescentes, todos los padres queremos que quiten buenas notas, que hagan deporte, que hagan actividades, música, actividades extras aparte, etc. Pero lo que no nos damos cuenta, que la base para desarrollar todas esas actividades está estrechamente ligada con la cantidad de horas de sueño por edad, la calidad de horas, la calidad de sueño, y que esto esté distribuido en noche, en madrugada. Saliendo un poco de eso, que es muy típico, la fase retrasada, dormir muy tarde y despertarse muy tarde. Ahí hay una asociación de situaciones donde el rendimiento físico se ve involucrado también. Porque si yo le pregunto a un chico a la mañana, ¿harías actividad física? Un adolescente apenas tiene energías para levantarse, lógico, con la voz de mamá acá atrás para irse al colegio, pero para rendimiento físico a la mañana temprano el nivel de energía es bajísimo. Si nos ponemos a ver, un chico que esté en el ordenador o con pantalla hasta la 1, 2 a.m., se excede en la madrugada, duerme de día para compensar, poco movimiento diurno, no arranca la mañana. A la noche, mientras está haciendo alguna actividad, ya sea en redes sociales, en pantalla o jugando, está consumiendo alimentos. ¿Qué tipo de alimentos consumen para mantenerse en ese horario activo? En un horario donde debería el cerebro estar apagado, debe hacer un doble esfuerzo para mantenerse activo en ese momento. En un momento donde el cerebro bloquea el apetito, lo vuelve a enviar una contraorden: no, señores, vamos a comer, vamos a jugar, vamos. Y ahí hacemos una combinación de todo, que llega a terminar con peor rendimiento físico, problemas metabólicos, obesidad hasta la vista, factores o inestabilidad emocional, anímica, rendimiento cognitivo, aprendizaje, todo está involucrado. Y ahí se involucra también el crecimiento, ¿verdad? A ver si nos contás un poco de eso. El crecimiento tiene una particularidad. Hay un estadio de sueño donde la hormona de crecimiento actúa muy particularmente, requiere de sueño profundo. Y el sueño profundo no es que se da al azar en cualquier momento de la madrugada, sino que se da en la primera mitad de la noche, al poco tiempo de haber empezado a dormir, hasta las 2, 3 de la mañana. Si yo duermo tarde, no solamente estoy quitándome 1 o 2, 3 horas de sueño, me estoy quitando también la posibilidad de sueño profundo y también de sueño REM, porque tengo que despertar en un horario muy precipitado para la cantidad de horas de sueño. Al hacerlo, yo me privo de la parte cognitiva, equilibrio emocional en el REM, hormona de crecimiento y desarrollo del crecimiento en el adolescente, por sobre todas las cosas, con el sueño profundo. ¿Qué pasa con estos estimulantes que compran los chicos en las tiendas, en el supermercado, de venta libre, donde tratan de
compensar su noche no dormida con un estimulante? El estimulante durante el día tendría dentro de todo una misión, un objetivo. El problema, como mencionábamos al principio, separar el día en cuadrantes. ¿En qué momento tenés más energía? Y a la noche, doctor. A la noche yo rindo mejor, funciono mejor, pero funciono mejor para... y entro en conductas que actúan como estimulantes. O sea, jugar un juego, yo me voy a la consola, al play, al ordenador, etcétera, o trabajo mismo, ¿verdad? ¿Qué característica tiene? Es estimulante. Es como consumir un estimulante en el horario que yo tendría que estar en baja, en down, en apagado, en off. Usar estimulantes durante el día es un mecanismo compensatorio muy típico y actualmente cada vez más frecuente, y el bucle estimulación-sedación es realmente un problema. Ya no es solamente consumo de estimulantes, sino que cuando me quiero dormir y me quiero apagar, uso también sedantes. Claro. Ya hablamos también después de la deuda de sueño, ¿verdad? Correcto. Lo que dice la doctora Viviana es muy, muy interesante porque yo tengo una fase retrasada de sueño. Cada vez duermo más tarde, pero obligatoriamente al día me tengo que levantar para ir al colegio o la facultad entre semana. Lo que yo estoy haciendo es acumular una deuda. Y esa deuda en algún momento lo tengo que pagar. Y generalmente son los fines de semana donde los chicos dicen, me duermo hasta las 3 o me duermo hasta las... Es fantástico el fin de semana. Y ahí entramos en un concepto que es el jet lag social, ¿verdad? Es como... le digo a los chicos, ustedes viajan a Japón, a Turquía, a Israel, toda la semana, pero es toda la semana, o sea, es un fenómeno de todas Más que social, es un jet lag familiar, porque ahí el adolescente te desaparece de la rutina familiar, ¿verdad? Claro. Totalmente, sí. Es como que vino de otro lado y está en otra dimensión, y aparte no se recupera igual, o sea, no es lo mismo. Y hay un comentario también que es muy importante. No nos damos cuenta a veces, pero que fue que el doctor me había comentado de que Cristiano Ronaldo y Messi tienen coach de sueño. O sea, como para darte cuenta de la importancia, como que nosotros no le damos mucha importancia. Pero sí, hay muchos papás que están preocupados, que vienen y te dicen, ya intenté todo, no sé más qué hacer. Pero después vos ves y decís, pero esto es un mal hábito o es realmente insomnio, ¿verdad? Porque es como que todo parece insomnio. ¿Cómo diferenciamos cuando se trata de malos hábitos o cuando ya se trata de un problema? Hoy estamos hablando de sueño, pero en realidad cuando hablamos de sueño estamos hablando de 50, 60, 70 probabilidades de trastornos de diferentes entidades en materia de sueño son específicas que se fueron desarrollando en los últimos 40 años. Lo más sobrevalorado y sobreaprendido y también sobreetiquetado es el insomnio. En nuestras consultas cualquier persona se presenta como no duermo, tengo insomnio. Ahora, tengo insomnio puede representar múltiples problemas de sueño. Y entramos en problemas primarios, secundarios, una serie de diagnósticos probables, ¿verdad? También es importante, lo más común, mi hijo no duerme, y esa frase no duerme en el consultorio, siempre hay que tratar de graficar, sobre todo en adolescentes, que el adolescente en algún momento del día sí duerme. La maquinaria del sueño está. Ahora es lo que no duerme. Funciona. El reloj está un poco... entonces, mi hijo no, su hijo duerme, señor. Solamente que duerme de esta hora a esta hora. Es su franja de sueño la que nosotros tenemos que volver a un horario adecuado. Pero al mismo tiempo pueden haber síndrome de piernas inquietas, otros
trastornos del sueño que de repente uno insiste con hipnóticos, medicamentos y no logra mejorar la patología del cuadro, y lo que pasa es que estamos delante de un trastorno con una característica y tratamiento diferente. Ahí es muy importante también entrar en el campo de los estudios de sueño, ¿verdad? ¿Cuál sería un estudio de sueño? Si yo le llevo a mi hijo que no está durmiendo, mi niño pequeño, 5 años, no duerme. Ya hice el té de tilo, ya le puse su mantita que le gusta, ya hice todo eso. Y llevo mucho tiempo y mucho cansancio ya en esta rutina. ¿Qué me sugerirías con mi hijo? La doctora Viviana mencionó una frase típica: ya probamos de todo, doctor. Cuando a mí me plantean, mira, doctor, ya probamos de todo, incluye medicación y otras cosas más, sí. Perfecto. Lo importante es objetivar qué hay y qué no hay, y ahí entramos con métodos diagnósticos, la polisonografía como la resonancia magnética del sueño. Es un estudio bastante completo que nos permite objetivar, más allá de lo subjetivo de lo que se pueda transmitir en la consulta médica, objetivar parámetros fisiológicos clínicos del sueño y que nos arrojan resultados de si era nomás el problema la falta de higiene de sueño, o si hay un trastorno primario de sueño involucrado en ese paciente. Y eso ya podemos ver en etapas tempranas. ¿Desde qué edad recomendás una polisonografía? La polisonografía depende estrictamente de la clínica. Yo te doy un cuadro en niñez, en pediatría, que es importante también mencionarlo, el de las parasomnias, terror nocturno, despertar confusional, sonambulismo, son cosas que normalmente escuchamos, generan mucha ansiedad. Yo hablaba con la doctora Viviana, le decía, la gente, los padres de repente empiezan en un peregrinaje de saber qué es, qué hay, y en realidad hasta incluso para parar un poco la pelota del escenario clínico y la tranquilidad de todos, es importante en ese tipo de casos hacer una polisonografía en pediatría, por ejemplo. Hablaste de sonambulismo. Hay un mito y que vos me vas a desmitificar. No hay que despertarle al sonámbulo. Las parasomnias, en ninguna de ellas hay que tratar de intervenir, ¿no? No es un mito. De hecho, cuando entramos en diagnósticos diferenciales con epilepsia y otros, un aspecto muy importante es un fenómeno paroxístico de tipo parasomnia o un fenómeno paroxístico de tipo epileptiforme, es la forma en que termina por sí solo el evento. Sí. Sin que María Liz, sin que Vivi, sin que yo intervengamos con nuestros hijos. O sea, eso vos lo dejás ahí a su libre albedrío hasta que el fenómeno termina, y es un aspecto muy importante. Los métodos o medidas de seguridad para cada uno de ellos son otra cosa, ¿no? Claro, porque para mí, por ejemplo, también es importante no alarmarle a los papás con las parasomnias, porque son también de etapas del desarrollo muchas veces, pero que sí es importante evaluar, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos un caso hace poco que parecía una parasomnia, pero finalmente era una epilepsia del lóbulo frontal, ¿verdad? Entonces es muy importante también, porque eso tiene, como nosotros le llamamos, una semiología, una forma específica que tiene cada parasomnia, y a veces como que se normaliza. Sí. Y es importante ver todos los aspectos en sí mismo. Sí. Y cuando hablamos en la adolescencia, duermen más tiempo. Hay un cambio, chicos que normalmente estaban funcionando bien con su sueño, empiezan a tener un sueño más tarde. Biológicamente, ¿eso que no quieran dormir es un capricho o hay un cambio real que está ocurriendo en su cerebro? Se escapa del capricho, hay cambios hormonales, incluso la melatonina se segrega un poco después. Se favorece el inicio un poco más tardío de sueño, lo que no quiere decir que todo lo que favorezca por arriba de eso sea biológico. O sea, el adolescente es como le abrís una ventanita de posibilidad a que duerma. Abrió toda la ventana. No sé, Se expandió.
Yo creo que se Sí. escapó por la ventana, se fue. Entonces siempre lo importante es igual, a pesar de que es algo biológico y conocer que algo biológico, que tenga un horario tope. Sí. ¿O Y qué es- nos recomendás ahí? Y es algo que siempre hay que hablar con ellos. Conversando con algunos en el consultorio me dicen, me pidió que duerma a las 10. Yo no voy a dormir a las 10, doctor. Y si vos me haces dormir a las 10, a que no vengo nunca más y no me interesa lo que vos decís. Sabes que hagamos algo. Y ahí vamos a lo biológico mezclado con la negociación con el adolescente. Salir de la utopía y que si de repente me extiendo hasta las 3, hasta las 2, Sí. cortar todo a la 1 para lograr en algún momento acercarnos hacia por lo menos la medianoche. Y ahí te pregunto, ¿cuáles son? Porque ahí también me imagino que influye mucho lo que haces en el día, ¿verdad? Porque un adolescente está durmiendo tarde, pero también tiene que ver con lo que hace en el día. ¿Qué sugerencias vos das, no solamente de la noche, sino del día, para que se produzca mejor el sueño de la noche? Vuelvo otra vez a la frase de la doctora Vivi. Ya probamos de todo, doctor. Hay dos cosas que siempre dicen en el consultorio. Ya probamos higiene de sueño y no funcionó. La higiene del sueño no se prueba. Y todo lo que pasa de noche repercute en el día y lo que pasa de día repercute en la noche. El sueño y la vigilia son dos caras exactamente de la misma moneda. La una se relaciona con la otra. Y lo que hace al movimiento diurno, la actividad motora, la actividad mental, repercute directamente en el inicio y mantenimiento de sueño nocturno. Hay variables como tiempo de permanencia en cama, sin siquiera dormir, que hoy son variables que van atrás, con trastornos afectivos, con trastornos anímicos, sin siquiera dormir. Ahora, permanencia en cama, poca movilidad, poca actividad cerebral. Poca luz del día del adolescente. La luz del día es un capítulo aparte, pero todo esto influye a través de mecanismos hormonales, neurohormonales y de sustancias, neurotransmisores, en si iniciamos o no el sueño esa noche. Ni hablar de lo que es la luz azul, de las pantallas, de lo que son los horarios restringidos en los adolescentes. Eso cómo influye justamente esa exposición a la luz solar, porque dormís todo el tiempo o nos vamos en auto o nos vamos en transporte público. Eso influye mucho también. El real o el principal marcador para el inicio de sueño y para el despertar es la luz solar. No decimos ni indicamos que se tome sol. Lo que sí indicamos es que en la mañana se corran las cortinas, que entre luz solar, que uno salga y se exponga a la luz, y a la noche exactamente lo contrario. Hay un especialista en sueño que decía, dentro de poco vamos a salir a comprar oscuridad. ¿Por qué? Porque vivimos, y si nos ponemos a pensar, vivimos en una sociedad, no sé, te vas por Avenida España, San Martín, luz. Estamos hablando de noche. Sí. Llegas a la casa, te acostás a dormir, luz. Y luz directa, y también contenido. Nos aleja un poco de la realidad. Y hay veces que tomamos melatonina para dormir, y como si fuera... como si la melatonina fuera la droga mágica, pensar que nosotros producimos melatonina, pero con la luz que le damos a nuestro cerebro bloqueamos la nuestra y bloqueamos la que consumimos. Y ahí tocaste un tema, la melatonina. Primero, la melatonina, tengo ahí dos preguntas. La melatonina en niños, ¿qué opinión tenés? Y también me pasa bastante que en mi campo, en la psicología clínica, llegan los chicos y los padres me comentan, le doy melatonina. ¿Y hace cuánto tiempo? Y hace 2 años me dijo el pediatra. Pero hace 2 años te dijo. Y ok, sigue con la melatonina. ¿Por qué sigue con la melatonina? Y es una pregunta que, es decir, se le receta, pero le siguen dando. Y la melatonina le recetan y le siguen dando. Es como las benzodiazepinas en el adulto, le recetan y le siguen dando. Y para nosotros, los especialistas en sueño,
que sabemos que una benzodiazepina no es un buen hipnótico a largo plazo, lo vemos como un problema. Y en pediatría es exactamente lo mismo. Tiene una función, tiene una misión, tiene un tiempo. Y otra vez la forma de melatonina que estamos administrando. ¿Y para qué? ¿Cuál es la utilidad, la finalidad? Un chico que tiene desorganizado su ciclo de sueño-vigilia, los horarios están un poco desfasados, entonces le damos para iniciar el sueño específicamente en un horario una de inducción rápida, o un chico que tiene TDA, algún otro aspecto que influye en el sueño directamente, utilizamos deliberación prolongada, como muy bien lo conversamos siempre con la doctora Viviana. Entonces la melatonina tiene un tiempo de duración hasta que aquellas condiciones creadas, las chances para que el niño duerma, que entran dentro de la definición de insomnio, sean superadas, ni qué decir las asociaciones inadecuadas padre e hijo durante la noche para dormir. Se corrige todo eso y se suspende, se retira la... Bueno, lo que pasa es que a veces le damos melatonina, pero nunca cambiamos lo que hace que deje de dormir. Y hay algo que me gustaría hablar y que cuentes. ¿Cómo es un niño que no duerme? ¿Cómo es? Porque es muy importante, porque es muy diferente a los adultos. Entonces... Esa pregunta es muy interesante y marca una diferencia entre lo que es el adulto y lo que hace a los niños, ni qué decir al adolescente. La privación, y sobre todo la privación voluntaria del sueño, que son las horas de sueño que nos quitamos voluntariamente sin que nadie nos presione, dormir corto, dormir mal. En el niño, en el adolescente, generalmente provocan un estado de hiperactividad, irritabilidad, sin un factor cerebral predisponente. Acá hay que diferenciar de entidades o cuadros como el trastorno bipolar. Yo siempre digo, el niño tiene una energía tremenda, que llega a las 2 a.m. y parece que arrasa con todo el mundo. Y cae como esos soldados celtas de repente, rendido. Y duerme en cualquier lugar. Pero a las 5 a.m. ese niño otra vez es el primero que se levanta. Es porque ya tiene el turbo en el cerebro. Ahora, en el caso de niños y adolescentes, no dormir genera un estado de hiperactivación, un estado de hiperactividad. Lastimosamente, la hiperactivación o el estado hiperenergético, la energía no siempre va a lo cognitivo. Yo rindo matemática, rindo mejor, juego mejor al fútbol, en el básquet me da súper bien, sino que la conexión del cablecito a veces es con lo emocional y ahí empiezan los problemas, Entonces, hiperactividad, hiperactivación conectado a lo emocional conductual, y empieza la irritabilidad, la disforia, el malestar, las reacciones conductuales, etcétera, etcétera. Y a veces eso detectamos cuando no está aprendiendo bien. A veces los profesores dicen, ¿qué está pasando? No está aprendiendo bien. Y ahí empezamos a explorar y recién ahí entendemos que hay un sueño o hay problemas de conducta. O el niño se duerme en la clase. Sí, que son situaciones bastante observables. Sí. Y hoy en día creo que hay instituciones que empiezan ya fuera de lo que son políticas públicas, porque no las tenemos en ese sentido en materia de horarios. Lo que decíamos recién de los adolescentes. Inician más tarde, pero al día siguiente tienen que despertarse. Yo soy partidario de el que quiera dormir, que haga una pequeña siesta en el colegio, en el lugar donde esté, pero iniciar un poco más tarde aquellas pruebas o aplicaciones de alto rendimiento en lo escolar, no que justamente la demanda o exigencia cognitiva de rendimiento sea a primera hora
de la mañana, eso es una catástrofe, ¿verdad? Yo creo que nosotros como país tenemos un gran problema, porque en los otros países, o sea, encima que todo hubo un retraso de sueño, nosotros empezamos a las 7 de la mañana. Y es oscuro. O sea, y en los otros países que era, yo creo que empezó porque en Paraguay hacía calor, empezábamos a las 7, se dormía la siesta y después se continuaba. Cuando pasamos la hora continuado. Nosotros nos despertamos a las 6, a las 5 de la mañana, cuando es todavía oscuro. Y no dormimos, no alcanzan. En los otros países empiezan a las 9, a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana empiezan las actividades. Totalmente. Como país tenemos un gran problema también con esto. Sí, tenemos un gran problema de que todos tenemos que levantarnos e irnos al mismo horario a todos lados. Y bueno, Perdimos ahí unas 4 horas. No es solamente el problema presente, sino que el problema de todos. Sí, estaría bueno empezar a las 9 del cole, ¿verdad? Sí, pero es que realmente no, si te pones a pensar, no alcanza. Bueno, es más, hay colegios que no hacen, o sea, empiezan al horario, pero por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿cuántos chicos hacen actividad física a la mañana temprano una vez que? Entonces vas al colegio y descansas un tiempo, haces una pequeña actividad física grupal, que lo grupal estimula, alegra, etcétera, etcétera, y después pasás a partir de las 9 a lo que es materia o la escolaridad, el programa propiamente dicho. Hay formas, estrategias. ¿Y qué políticas públicas sugerirías? Como hablábamos al principio, nutrición, actividad física, creo que hablamos mucho terreno, mucho tiempo, pero aquí hay que entender de que el sueño es algo no postergado. Yo siempre digo desaprendido porque nos enseñaron décadas atrás. O sea, yo recuerdo a mis tíos hablar de que dormir era una pérdida de tiempo. Yo trabajo de noche, Dormir es de pobres, una frase horrible. Una condición que lleva a que tengamos mucho más enfermedades inmunológicas, inflamatorias, cardiovasculares, cerebro. Pero me detengo en el tema de educación y políticas públicas. Bien. Me detengo en lo que es políticas de salud públicas y deporte. Hagamos hincapié en el sueño y que las políticas de salud puedan incluirlas, así como muy bien se trabajaron. No es dejar lo otro, es incorporar y que compitamos hacia arriba con las otras variables o los otros aspectos de salud que ya fueron tomados en cuenta antes. Yo siempre menciono en el ministerio donde me tocaba hablar campaña de enfermedad cardiovascular, ictus cerebrovascular, diabetes, obesidad. No tenemos una de sueño. No, y aparte hay que enseñarle a los papás para que le enseñen a los niños, porque a veces cuando empezamos a enseñarle a los adolescentes ya es tarde. Ni qué decir el rendimiento cognitivo, lo deportivo no voy a entrar, pero lo físico, obesidad infantil que nosotros tenemos, si ustedes manejan en los porcentajes, una tasa altísima de obesidad en infancia, adolescencia. Sí. O sea, no es un detalle menor. Como tengo el lujo de tenerte, me encantaría una pregunta que hace mucho me ronda la cabeza. Tengo varios chicos en consulta que hacen pipí en la cama. Y te comento lo que me dicen los papás cuando planteamos la rutina o la intervención de que ellos tienen que levantarla a la noche para hacer pipí. ¿Verdad? Hacer un protocolo de 2 o 3 levantadas a la noche para que... Me dice, yo hago, pero él no se levanta. No se levanta, le termino llevando UPA, o de las 7 veces que le levanto son 3 las que puede ir caminando, las otras no puede caminar, le tengo que llevar, y bueno, enfrente al water, ahí logra, dice, algo invocar. A ver, muy descriptivo lo mío, pero creo que me habrás entendido. No se despiertan. ¿Eso tiene algo que ver enuresis y sueño? Y tenemos las parasomnias en un grupo de enfermedades, en trastorno del sueño,
Y en otras parasomnias se describen algunas y una de ellas enuresis. Bien. En resumen, ¿qué es parasomnia? Lo que hacemos en sueño. El sueño. Y es contradictorio porque no lo deberíamos hacer. El sonámbulo camina, se va, recorre. Es una conducta anómala para un periodo de sueño y pensar que está en sueño profundo. En cuanto a la enuresis, también es una situación o condición que se da en periodo nocturno en niños. No es solamente limitado a niños, se da en adultos también. Tiene etiologías o causas estructurales o funcionales, y dentro de lo funcional, todo lo que facilite la fragmentación y superficialidad del sueño, así como también factores estresantes importantes que apunten o que generen mucho impacto en el niño a partir de el momento en que se empieza a dar eso. El origen viene más o menos por ahí. El soporte emocional en todos los sentidos es muy importante. La validación y las estrategias de que lo estamos haciendo bien, el no preocuparse por, etcétera, es como una primera línea. Y después las técnicas que ya son más específicas antes de llegar a farmacología, como colocar las alarmas justamente para despertar al chico y que pueda acudir o ir al... Pero antes de eso, el consumo de líquidos y la micción, por lo menos 1 o 2 veces antes de iniciar el sueño, son lo más importante, reforzando ese momento, ¿verdad? Ahora va dormido, etc. Y de hecho, el que hace pis en cama no se da cuenta que lo hace, ¿verdad? Acá lo importante es que el niño no duerma con tanta carga de sueño porque durmió tarde o porque se excedió un poco en el tiempo, el inicio de sueño, que no puede despertarse, pero no porque el sueño es muy profundo necesariamente, sino por la rutina. La rutina. La rutina es... Sí. Y cuando hablamos de rutina, ¿verdad? Una frase muy usada, ¿verdad? Es higiene del sueño, pero creo que en realidad nadie le da esa importancia. Como papás, ¿qué le aconsejas a todos los papás cuando a la noche están llegando a la hora de dormir para que eso no se convierta en una guerra y se pueda establecer una rutina y una higiene de sueño? ¿Qué es la higiene de sueño? ¿Puedes explicarle a todos? La higiene de sueño son aspectos que hacen o facilitan el inicio de sueño, que hoy tenemos que colocarlo como tips cuando en realidad no deberían haber estado. O sea, así de sencillo. Hemos desaprendido a dormir y tenemos que aprender a dormir. Entonces la doctora Viviana Riego en el consultorio me dice a mí: mira, Luis, tenés que hacer esto, comer tantas horas antes de tu hora habitual de sueño, soltar todo lo que es pantalla 1 o 2 horas antes de acostarte a dormir, evitar esto, evitar una serie de situaciones que nos facilitan el inicio del sueño, ¿verdad? Esa transición que a veces cuesta tanto, o sea, como que tu cerebro está en turbo y nos enojamos a veces con nuestro hijo porque pensamos que dormite, ¿verdad? Y como si está con la pantalla que le da luego la luz azul, aparte le estimula todo lo que es el sistema límbico, mirar la pantalla, ver, estar observando después todo lo emocional que eso condice. Y no hay como un periodo de bajar los decibeles, la rutina de sueño en los niños, de poder hacerle dibujitos, pictogramas o lo que sea. Que bueno, ahora nos vamos a cepillar los dientes, vamos a leer un cuento, te vas a poner el pijama. Y ahí como que más allá de ese ritual es como que uno también va bajando los decibeles para que puedan entrar el sueño. A veces nos enojamos como papás, pero no le llevamos a ese aprendizaje de cómo bajar hasta ese estado. Y los padres a veces vienen al consultorio por el hijo y todo lo que mencionaste, Vivi, es para el niño. Sin embargo, los padres hacen
totalmente lo contrario, ¿verdad? O sea, yo tengo 8 o 9 años y veo que papá está en la Play o está jugando, yo voy a querer estar con él, etcétera, etcétera. Son situaciones que se dan. Por eso, cuando los padres se preocupan, de mi consultorio por lo menos salen y se ocupan, pero se ocupan todos, ¿verdad? O sea, la higiene de sueño tiene que ser, Instalarse como familia. así como hablamos de políticas públicas que incluyan el sueño en la casa, en la familia, si le damos la importancia, no es por una persona, es por todos, ¿verdad? El problema de las pantallas, ¿cómo está? Y el problema de las pantallas es un problema importante hoy porque en niños que mencionábamos, para tener chances de manejar en la adolescencia el sueño, en niños hoy tenemos niños que comen con pantalla, que van al baño con pantalla, que duermen con pantalla. Doctora, O sea, los adolescentes que duermen con una amiga. El cerebro de los niños está tercerizado. Totalmente. ¿Sí? A tal punto que yo le quito, está comiendo, llora, se olvida de que el objetivo era que coma. En el sueño es exactamente lo mismo. Y en la adolescencia es preocupante porque realmente aquella estadística que veíamos en el curso tiempo atrás de cómo los niños se acuestan, duermen con pantalla activada de videollamadas o de chats. De los niños en Estados Unidos Y se duermen con la pantalla, eso es. Y ahí cambia la calidad de sueño. Y hablando de calidad de sueño, también te pregunto, las luces de colores. Escucho muchos padres que me hablan de que les recomendaron luces de colores naranja. ¿Qué es eso? Si nos contás. Las luces tienen bandas. Por eso se escucha tanto la banda azul, que es una banda de luz que activa la retina y provoca la activación a nivel del núcleo supraquiasmático, anulando todo lo que es el efecto de la neurohormona melatonina. Es más o menos como decir despertate desde día. Sí. No todos los tipos de luz, pero ese tipo o esa banda de luz en particular. Ahora, el dormir totalmente, así mismo, que son la mayor parte de los dispositivos electrónicos o pantallas. Hoy en día se trabaja y se estudia muchísimo la ambientación para el dormir, y todo lo que es luz es indirecta y es esa luz naranja, esa luz roja suave, Sí. que no interfiere, no es captada como para que provoque la inhibición del sueño, ¿no? ¿Es una luz especial? Eh, ¿O simplemente con un papel celofán la transformamos en... Esta luz cálida apuntada al techo en forma indirecta, Ese en tipo de- penumbra, Es la luz cálida. Sí. que es la que yo tengo en mi consultorio, y la gente dice, Muy oscuro. me duermo, doctor. Bueno, Igual en los niños, o sea, y en cualquiera, siempre es mejor la oscuridad total. Pero como sabemos, los chicos pueden tener miedo. Y entonces ahí es cuando se recomienda justamente ponerle una luz más naranja, por ejemplo, para que sí se le pueda hacer con papel celofán. Sí, bien, bien, así mismo, sí. bien. ¿Desde qué edad consultan los chicos? ¿Pueden consultar contigo los padres? Los padres generalmente acuden por problemas de sueño en los niños desde edades muy tempranas. Algunos cuadros en la edad preescolar, escolar, los que más llaman la atención, como dijimos, las parasomnias, donde el diagnóstico diferencial es importante. A veces recurrimos a estudios. Otros cuadros que son muy frecuentes, las parálisis de sueño en adolescentes, en gente joven, que pueden ser aislados, formar parte de narcolepsia, una patología
neurológica aparte, pero más que desde qué edad, ¿cuándo consultar? ¿Cuándo consultar? No estamos teniendo resultados, se está cronificando. Cuando los problemas de sueño se cronifican, son doblemente problemáticos. Y yo diría antes, cuando no hay una regularidad en horarios de sueño en niños adolescentes, partamos de la base que patologías de origen mental, clínico, físico, tienen como marcadores tempranos cambios en el sueño. Pero si mi sueño es irregular o es caótico, jamás voy a percibir esos cambios. Y no estamos hablando de cualquier edad. Estamos hablando de que intervenciones tempranas en salud mental se hacen en niñez, adolescencia. Después ya pasó el tiempo. Y el sueño es uno de los primeros que se altera siempre. El Vivi va a coincidir conmigo en eso. Por lo tanto, yo no tengo una regularidad en el sueño. Hay un tip que es muy bueno de que cuando hacen el diario del sueño. A mí particularmente cuando empecé a estudiar sueño y empecé a ver mi diario dije, ups, que es que vas anotando los cuadraditos de las horas que empezás a dormir, que te despertás en la noche, que volvés a dormir. Y es como que nunca nos damos cuenta, y tampoco nuestros hijos, siempre pensamos que dormimos más. Pero siempre damos como la excepción a de mañana, la excepción a este día, y se va cronificando, y es una forma muy buena de sí, los medir. registros, sí, diarios de sueño. Eso es muy importante. También están las aplicaciones, los dispositivos, los relojes inteligentes que nos marcan un poco, sin entrar en esa sobreexigencia. Ay, dormí un poco menos profundo, dormí un poco más REM, dormí un poco... Hay un fenómeno que se llaman atletas del sueño. La sobreexigencia con los relojes inteligentes es tan importante que quieren controlar el periodo que menos tienen que controlar, que es el sueño. Sí, le agradecemos así. Qué valioso. Muchísimas gracias, doctor. Realmente fue muy valiosa tu presencia hoy. Y también queremos aclarar de que no hablamos de los infantes, ¿verdad? Ni de los lactantes, que es todo un mundo aparte, ¿verdad? Las ventanas de sueño. Pero como vimos, dormir no es un lujo, es una necesidad biológica que no podemos seguir postergando, porque estamos postergando la salud y el futuro y el presente de nuestros hijos, ¿verdad? Y ojalá que toda la gente que haya escuchado este podcast después pueda sentirse tranquilo como padre, que cuando su hijo está durmiendo, está creciendo, se está equilibrando y está preparándose para aprender y ejercer un día lindo, y que no tiene que ver con que haya algo raro porque duerme. El sueño es un aliado en la crianza de niños. Es un aliado en el rendimiento de nuestros adolescentes y jóvenes. Veámoslo como un aliado, trabajemos en eso. Bueno, el gusto es mío de haber compartido con ustedes esta tarde, Viviana, María Liz. Un placer. Un día más, un podcast más. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien.